señalo cuál es la definición de ingresos fiscales netos. Son ingresos brutos menos devoluciones, menos ingresos grabados, menos costos y gastos. Es decir, básicamente la utilidad que a mí me queda son los ingresos fiscales netos, sobre los cuales, multiplicados por el 1%, yo puedo utilizarlos como regalos, cortesías, fiestas, reuniones y festejos. Lo que supere todo ese 1% será como gasto no deducible. Y si no lo ha utilizado, pues ya no lo utilizó, pero téngalo presente para este año. Los pagos salariales y prestacionales productos de litigios serán deducibles siempre y cuando se haya hecho el respectivo pago de las prestaciones. Listo. Esos son deducciones especiales. Para el año anterior y para este hay una deducción especial que no sé si la tengo aquí establecida, en la cual me dice que yo puedo tomar como gasto deducible aquellas partidas que sean directamente establecidas para la educación de los funcionarios de la compañía, que sea el primer grupo familiar, o para apoyos al ICETEX, o para el apoyo de formación educativa. ¿Y cómo aplica? Bueno, usted tiene funcionarios, la norma le dice, tiene que ser un programa general, el cual le debe decir a sus funcionarios específicos, mediante un criterio de selección, va a dar ciertos beneficios y les va a pagar su educación. ¿Y cuál va a ser el beneficio doble? Es el siguiente: para la empresa que le pague la educación de los hijos del funcionario o del mismo funcionario o de la esposa de su funcionario, es máximo hasta el primer grado de consanguinidad de consanguinidad o primer grado, va a ser gasto para la empresa. Lo tiene que generar un préstamo al tercero o al funcionario, y este préstamo posteriormente se lo condona mediante acta que así lo certifique. Y este gasto que queda en la sociedad no configura ingreso para la persona natural. La misma norma lo cita de dicha forma. La misma norma lo cita de dicha forma. No va a configurar gasto, no va a configurar ingreso para la persona. Entonces es buenísimo. Si le sirve para la empresa como deducción y no le configura ingreso para el trabajador. ¿Por qué? Porque la situación que cuando nosotros tenemos programas de beneficios económicos para los empleados, por ejemplo, cuando le pagamos la medicina prepagada, para que para la empresa sea una deducción en renta, para el trabajador tiene que ser un ingreso. Porque es básico, lo que no es gasto para uno es ingreso para otro. Pero esta norma de deducción especial con respecto a los empleados me establece que tenemos que tener en cuenta que no va a generar ingreso para él. Y tampoco lo tendríamos que reportar como ingreso en la información exógena, que valga la claridad ahorita, recordando la resolución 53 fue ampliada. Casualmente el día miércoles hablábamos sobre la ampliación de dicha exógena, y yo señalaba auxilio que vamos a hacer, vamos a empezar con rentas y las exógenas se van a cruzar al mismo tiempo, es decir, no lo vamos a poder hacer. Bueno, la administración lo tuvo en cuenta y lo amplió 2 semanas dentro de nuestro calendario, pero ahora ya no van a reportar cada día 5 doble dígito de 5 en exógenas, sino serán 10, es decir, durante esos días tengamos presentes que muy probablemente, a pesar de que la administración haya generado unas inversiones dentro de su área de tecnología, igual la página nos sigue generando muchos dolores de cabeza. Entonces tengamos en cuenta eso para la información exógena. Bueno, rentas exentas, tengan en cuenta, por favor, si tienen alguna renta exenta, establecida en el 235.2, son rentas exentas. Y ahí están todos los tipos de rentas exentas. Tengamos en cuenta para la determinación de nuestra renta, que cuando tengamos la renta bruta por enajenación de activos, debe cumplir las reglas del artículo 90. Y ojo, el artículo 90 también tiene unos aspectos específicos cuando se venden bienes inmuebles que no pueden ser inferiores al 15% del valor comercial o de una lista de precios debidamente que encuentre la administración, y que cuando se enajene por dicho menor valor y se genere dentro de la escritura y se dé cuenta quien va a generar la operación o va a certificar la operación, puede multiplicar por 4 veces el valor de la escritura, y so pena de que eso cause una sanción administrativa y o penal, porque se puede configurar la falsedad en documento privado. Esto es lo que le estaba enseñando. En la escritura debe fijar la regla de bajo una multa.
para el sector agropecuario. El artículo de activos fijos, tengámoslo muy presente, el ya previamente señalado. Ojo, para las rentas de estos años, nuestra tarifa de renta presuntiva a calcular por el año 2019 es el 3.5% y para el año 2020 0.5 y 0%. Y nuestra tarifa va a presentar una disminución significativa, pasando del 33 en el 2019 hasta el 30% en el 2022, pero sepamos bien que quienes están en el sector financiero, ellos tienen una sobretasa que quedó mal elaborada en la ley 2010, es otra cosa porque están cobrando un anticipo sobre una sobretasa cuando es como tal un anticipo. Esta es la sobretasa para las entidades financieras. Hay tarifas especiales y nosotros tenemos multiplicidad de tarifas, por eso los invito a que en cada uno de sus escenarios tengamos en cuenta si cumplimos con alguno de estos requisitos y o presentamos algún tipo de estas tarifas diferenciales, ya sean por temas de hoteles, ya sean por rentas exentas, por estabilización o por fondos de pensiones, ya sea por beneficios de la progresividad en el impuesto sobre la renta de la 1429, que muy probablemente ya se esté culminando en estos últimos años, o porque se tenga suscrito en las zonas francas algún tema de contrato con estabilidad jurídica para las personas que hicieron, lo firmaron y hicieron el respectivo acuerdo. Muy importante, el beneficio de auditoría se amplió y ahorita que vamos a presentar las rentas, ahorita que vamos a iniciar con las rentas el próximo año, compárenlas con la renta del año inmediatamente anterior. ¿Qué es lo que pasa? Que había, hoy casualmente discutía con mi profesor de impuestos de pregrado sobre el tema del beneficio de auditoría, si aplica o no para este año. Y hay unas diferentes posiciones. Aún, quiero ser claro, no conozco la posición de la administración con respecto a esta situación. Explico. El beneficio de auditoría establece, como lo ven en pantalla, que la declaración de renta quedará en firme en un término de 6 meses si el impuesto de renta del año 2019 en comparación con el impuesto de renta del año 2018 tuvo un aumento del 30%. El impuesto neto de renta y que ese incremento de año anterior al siguiente debe ser superior a los 71 VTs. Entonces, ¿qué es lo que no? ¿Cuál era la discusión? Bueno, estamos en una situación de los términos suspendidos. Y entonces la pregunta es, reconociendo per se que el beneficio de auditoría aplica porque a pesar que existió la derogatoria o la inexequibilidad de la ley 1943, esta se mantuvo viva hasta el 31 de diciembre. Es decir, durante todo ese periodo las declaraciones tienen esa regulación, por lo cual ahorita tenemos dicho beneficio y fue ampliado para los años 2020 y 2021, producto de la ley 2010. El tema son los términos. ¿Y por qué los términos? Porque es que ahorita el 1 de junio empieza la entidad 96 al 00, si no estoy mal, con respecto a presentar sus rentas. Pero resulta que los términos están suspendidos. La administración dijo mediante la resolución 30, la resolución no me acuerdo, dijo que todos los términos estarán suspendidos y que solamente se levantarán hasta que se levante la emergencia sanitaria. Entonces nuestro término de firmeza no va a correr desde el momento de su presentación, sino desde el momento en que se levante dicha situación. Si supongamos nos va bien y el 1 de julio se levanta la emergencia sanitaria, entonces nuestros términos empezarán a correr a partir del 1 de julio. Como no ha corrido ni un solo día, entonces empezarán a correr el 1 de julio. Si nuestro impuesto de renta del año anterior subió un 30% con respecto al año inmediatamente anterior, quiere decir que su término de firmeza será 6 meses. Es decir, de julio estará en firme, julio, agosto, septiembre. En enero del 2021 ya entrará en firme.
Pero si usted tiene un incremento del 20% hasta el 29.9%, su término de firmeza ya no será los 6 meses, sino será de 12 meses. Pero para poder hacerlo así, la declaración tiene que cumplir los requisitos de presentarse en forma oportuna y pago en el tiempo. Es decir, debemos haber cumplido. Ahí hay otra pregunta, otra análisis a realizar. ¿Y qué pasa si yo presenté en debido tiempo, pagué en respectivo tiempo, porque pago en diciembre, pero no presenté el anticipo que me traía el decreto 520, que me obligaba a presentar un anticipo si yo tenía un impuesto a cargo y se me pasó? Administración, ¿cómo lo consideran? ¿Lo pagó en debido tiempo porque lo pagó la segunda cuota conforme el 555, que los pagos van de noviembre a diciembre, pero no me presentó el anticipo? Eso puede ser como algunas de las diferentes situaciones que vamos a vernos acaecidos en nuestra elaboración de la renta del año 2019. ¿Para quién no aplica este beneficio de auditoría? Y este beneficio de auditoría es muy importante porque, pues, no nos digamos mentiras, la administración, a pesar de que va a formar muchos empleados y que va a hacer 3 concursos durante los siguientes 3 años, del cual el primer concurso se esperaba que saliese este mismo año y que de hecho se espera que cuando pase esto, si alcanza a ser este año, genere el primer concurso y amplíe su planta. Con 6 meses no van a alcanzar a auditar a todos los contribuyentes, por lo cual pueden generarse situaciones beneficiosas para los contribuyentes que tengan algún tipo de vicios o inexactitudes objetables por la administración. Pero ojo, que no aplica para los contribuyentes que estén en zonas de beneficios por su ubicación geográfica. Entonces van a decir, pero ¿cómo así por ubicación geográfica? Entonces yo les voy a decir, sí, resulta que hay unas zonas especiales las cuales tienen ciertos beneficios, como son las zonas SOMAC. Quienes tengan ciertos beneficios como zona SOMAC no pueden recibir el beneficio que establece el beneficio auditoría, no aplica. Pero la pregunta es, ¿y las zonas francas? Porque es que las zonas francas son zonas especiales de tránsito aduanero que tienen una regulación especial, pero como tal no se consideran una zona geográfica en nuestra nación. Son como zonas dentro de Colombia, pero que no son de Colombia para efecto tributario. No es aplicable cuando la respectiva declaración arroje pérdidas fiscales y, ojo, cuando aquellas declaraciones generen saldos a favor. El término para solicitar la devolución será el previsto para la firmeza. Le amarra las dos cosas. Usted lo puede arrastrar, claro, si usted genera un saldo a favor en una declaración que tiene un beneficio de auditoría, usted lo puede arrastrar para el siguiente periodo. Pero si usted quiere reconocer esos salditos a favor, no lo puede hacer, sino dentro del mismo término de firmeza, es decir, 6 o 12 meses. ¿Por qué? Porque es que recordemos que el término para poder solicitar los saldos a favor son de 2 años. Las declaraciones de corrección y solicitudes de corrección que se presenten antes del término no afectarán la validez del beneficio, siempre y cuando en la declaración inicial se cumpla con los requisitos establecidos. Si ustedes la corrigen dentro del término de los 6 o los 12 meses, aplicará. Igual y digo, no aplica para declaraciones que sean, que su incremento en el impuesto sea inferior a 71 veces. Otro aspecto importante tener en nuestra elaboración de la declaración, y es que cuando vayamos a hacer el 2516, este 2516, producto de su elaboración, el respectivo prevalidador, genera la declaración de renta. Y esta declaración de renta o el formulario 110 debe ser un espejo de nuestra declaración de renta presentada. ¿Por qué? Pues porque es el soporte de la misma. Y esta situación decae en que podemos tener diferencias entre la una y la otra y la DIAN puede generar objeciones, puede generar procesos de fiscalizaciones por dichas situaciones. Tener muy presentes en la elaboración del 2516. Adicionales. Manejo de partidas deducibles y no deducibles.
aquellas entidades o empresas que realicen pagos al exterior, que conforme el artículo 408, sean aquellos pagos a personas o entidades extranjeras que nos prestan un servicio, ojo, debemos tener muy en cuenta que si no se le practica la retención en la fuente a esos pagos al exterior, esas partidas por pagos al exterior no serán deducibles, no se consideran con la posibilidad de deducción sobre el impuesto sobre la renta. Dividendos. La tarifa de dividendos cambió y hay que tener muy presentes que cuando las empresas vayan a distribuir dividendos, deben tener un régimen temporal de los dividendos, antes de la ley 2010 y posterior. ¿Qué es lo que pasó? Con la ley 2010 dijo, todos los dividendos decretados a partir del 2020 o 1 de enero del 2020, su tarifa será del 0% si es inferior a 300 VTs y 10% si es superior a 300 VTs. Pero hay un artículo que debemos tener muy presentes en nuestro manejo sobre los dividendos y es con respecto a los dividendos decretados anteriores a la ley 1819 del año 2016. Estos dividendos que se distribuyan conforme lo establece las empresas, conforme lo establece el artículo 48 y sobre todo el artículo 49, parágrafo tercero, es decir, aquellos dividendos de esos años, la porción que sea la porción máxima susceptible a distribuir a título de ingreso no constitutivo de renta y o ganancia ocasional, no tendrá carga tributaria en el impuesto sobre los dividendos. La diferencia pues tendrá su carga tarifa del respectivo año o periodo y la diferencia se llevará a la tabla. Pero aquellos dividendos posteriores al 2016 que salgan grabados en la sociedad, es decir, que ya pagaron impuestos, pero llegan al socio a título de ingreso no constitutivo, pues estarán grabados a una tarifa del 0 o 10%. 0 o 10%. Miren, aquí está la generación de los dividendos que debemos tener presentes, porque muy probablemente las empresas tengan utilidades retenidas que no han podido realizar las asambleas respectivas y no han tenido en cuenta en la determinación de sus dividendos, de los dividendos a utilizar. Y los dividendos pueden ser o para otras sociedades o para personas naturales residentes o para personas naturales no residentes. Y a partir del 2020, tengámoslo en cuenta, la retención será del 0 o del 10% menos los 300 VT. Si es a sociedades nacionales, es directo el 7.5%, y si es para personas naturales no residentes y entidades del exterior, será del 10%. Son modificaciones que trajo la ley 2010. Ahora bien, les voy a hablar de los beneficios en materia tributaria que trajo la ley 2010 para tenerlos en cuenta. Vuelvo y les digo, repito un poco de lo que trajo el 682, que cuáles son. Son 3 beneficios: conciliación contenciosa administrativa en materia tributaria, es decir, cuando estamos en un proceso judicial discutiendo con la administración qué beneficio nos otorga en nuestra determinación, y cuando se generan terminaciones por mutuo acuerdo, es decir, estamos en un proceso con la administración en vía administrativa, valga la redundancia, y queremos finalizar dicha situación. Cuando estamos ante un requerimiento ordinario, estamos ante un requerimiento, especial, una resolución sanción, una liquidación oficial de revisión o una respuesta del recurso de reconsideración, esos son el proceso administrativo. Podemos darle una terminación por mutuo acuerdo, y esta terminación por mutuo acuerdo, si nos acogemos a dicho beneficio, disminuirá la carga de sanciones e intereses. Lo mismo en la conciliación contenciosa administrativa y la aplicación del principio de favorabilidad en etapa de cobro. ¿A qué hago referencia con el principio de favorabilidad? Primero es que debemos saber qué es el principio de favorabilidad. El principio de favorabilidad quedó establecido en la ley 1819 cuando modificó el artículo 640, y este 640 me establece cuáles son los principios de favorabilidad, lesividad y gradualidad en materia tributaria. Y me dice, 2 puntos, cuando usted determine la sanción,
usted puede tener un beneficio de hasta el 50% si usted la determina. Si se la determina la administración y no ha cometido la misma conducta